que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy, lunes 9 de agosto, estamos a una semana de conmemorar un día más de aquella gesta extraordinaria que fue la restauración, la guerra restauradora, iniciada el 16 de agosto de 1863 y concluida aproximadamente el 10 de julio de 1865, es decir, que en menos de 2 años los restauradores vencieron a las tropas españolas. Es una historia que narraremos de esta fecha al día 16 de agosto. Y la vamos a narrar, vamos a explicar algunas cosas para estimular a otros que lo hagan también. Hay otras personas que lo pueden hacer y mientras más personas podamos contribuir con el recuerdo de la historia es mejor. Ya se ha hablado mucho del valor de la historia para un presente realmente equilibrado, objetivo. Tenemos que tener conocimiento de todo lo que ha transcurrido. Viendo aquí este libro de mi historia de la primera dama negra de los Estados Unidos, Michelle Obama, aquella mujer que acompañó a su esposo del mismo origen durante 8 años en la Casa Blanca. Al hablarnos de la importancia de la historia, ella nos dice lo siguiente: todavía desconozco muchas cosas sobre Estados Unidos, sobre la vida y sobre lo que me depara el futuro, pero me conozco a mí misma. Eso es muy importante, conocerse a sí mismo. Mi padre Fraser me enseñó a trabajar duro, a reírme a menudo y a cumplir mi palabra. Mi madre Marianne me enseñó a pensar por mí misma y a utilizar mi voz. Juntos, en nuestro atestado apartamento del South Side de Chicago, me ayudaron a reconocer el valor de nuestra historia. Es importante, sigo repitiendo, de mi historia. En la historia más general de nuestro país, incluso cuando no es hermosa o perfecta, incluso cuando es más real de lo que le gustaría. Tu historia es lo que tienes, lo que siempre tendrás. Es algo que debes hacer tuyo. Es un mensaje muy objetivo, muy real. Hoy somos el reflejo de lo que hemos sido. Si hoy tenemos persecución contra la corrupción, si ha habido un gobierno que se ha animado a poner en práctica ese aparato persecutor que es el Ministerio Público, es porque realmente alguien ha conocido la historia que hemos tenido y que hay que borrarla, hay que cambiarla. No podemos cambiar la historia si la repetimos siempre porque no la conocemos. El día de hoy entonces vamos a hablar de una parte histórica muy importante. ¿Por qué se produce la guerra restauradora? Se produce porque el general Santana había anexado el país a España. Nuevamente, el protectorado que persiguieron desde la carta que le enviaron el 8 de marzo de 1844, recién dado el traucazo al cónsul francés Saint-Denis para anexar o para buscar un protectorado al cederle la bahía de Samaná, esa península, para que desde ahí ellos ocuparan un espacio
que pudieran estar cerca de Haití y tal vez estimularlo a recuperar la parte haitiana. Eso que ellos pidieron desde un principio, el grupo conservador de la Trinitaria, ese grupo que entró en contradicción de una vez con los liberales de la Trinitaria que encabezaba Juan Pablo Duarte, el 18 de marzo de 1861 logró su objetivo, que fue anexar nuestro país independiente a lo que ellos llamaban la madre patria. Así fue. Nunca pensaron en lo que Juan Pablo Duarte había planteado. Nunca creyeron que era posible mantener una patria libre e independiente. Siempre pensaron en tener un protectorado. Bien, todavía no se había producido la reacción de Charles Herard, aquel presidente que tenía Haití, que reaccionó de una vez. El 10 de marzo ya había puesto en pie su ejército para invadir a la República Dominicana. Y ya el 18 de marzo estaba en Asua, situado a la orilla del río Jura, listo para continuar hacia Santo Domingo después que vencieran las tropas de Santana, quien había llegado para evitar que él continuara su paso, como él pensaba, arrollador hacia la capital dominicana. No se esperó que él llegara, sino que lo fueron a alcanzar a Asua. Allí se trabó una batalla el 19 de marzo, que fue ganada por las tropas de Santana. Ese Santana que quería la anexión y que siempre entendía que teníamos que tener un protectorado. Fue un gran militar, ciertamente. Él, tan pronto recibimos la noticia de que las tropas haitianas salían para acá, él pudo reunir unos 3,000 hombres, peones, trabajadores de los hatos, de amigos de él y de él. Y ese ejército particular, prácticamente algunos otros que no correspondían a ese sector de los hateros, marcharon a Asua. Le dieron la batalla a los haitianos y le ganaron. En la noche del día 19, Santana retiró a su grupo hacia Baní Sabanabuey, pero dejó colocada en el tránsito que tenían que pasar los haitianos de Herard, tropas en el Número y el Memiso. Y por allí intentaron pasar las tropas haitianas, pero fueron vencidas. Eso desilusionó un tanto a las tropas haitianas, porque tuvieron que esperar un gran tiempo para poder intentar de nuevo la marcha hacia la capital. En eso llega a Baní, a Sabanabuey, donde estaba la tropa de Santana, el general Duarte, Juan Pablo Duarte, que había retornado el día 15 de marzo, se le dio ese rango de general y se envió a combatir junto a Santana, pero entraron en contradicción, porque Duarte entendía que había que atacar las tropas de Charles Herard, mientras Santana decía que no, que había que esperar para tenderles celada. Esa contradicción comenzó a agudizar una crisis entre el sector conservador que representaba Santana y el sector liberal que representaba Juan Pablo Duarte. Duarte se marchó porque la Junta así lo quiso, la Junta Gubernativa. La Junta Gubernativa era el gobierno que se había formado a raíz de la independencia y que estuvo gobernado por otro conservador que fue Tomás Bobadilla. Es decir, la parte política estuvo en manos de los conservadores y la parte militar. Ya iban en desventaja los trinitarios.
porque en ese momento el poder militar y el poder del gobierno central era determinante. Quisieron maniobrar para tomar el poder de nuevo y no pudieron. El 30 de marzo se produjo entonces la batalla en Santiago, la batalla del 30 de marzo que encabezó el general Pierrot, general haitiano también, que había invadido por la parte del Cibao. Pero ya en la parte del Cibao estaban advertidos de que las tropas iban, porque un comerciante de nombre Teodoro Henneken avisó de que las tropas venían. Entonces en Santiago se prepararon Mella y el general Francisco Antonio Salcedo, quienes también buscaron a José María Inver, un general mocano. Buscaron refuerzos en La Vega porque había mucho pánico en Santiago. Ya Santiago había sido víctima de muchos encuentros entre las tropas francesas antes de la independencia haitiana. Se produjeron varias incursiones en contra de Santiago que dejaron enormes historias de muerte. Pues Santiago estaba un poco como en la capital también. Habían muchos temores. Pero las tropas de Pierrot fueron vencidas el 30 de marzo. Se plantea en la historia que murieron unos 715 haitianos y un solo dominicano, porque la topografía, la forma que estaba diseñado el terreno, le obligaba a ellos a subir y en eso eran eliminados. De cierto es que Pierrot pide una tregua para recoger sus muertos, sus heridos, pero en eso se le enseña una fotografía donde había un general muerto que se parecía a Charles Gerald y le dijeron que había sido Charles Gerald. Él se alarmó porque de una vez pensó en la sucesión en Haití y retorna el 31 de marzo a Haití y allá recibe la sorpresa de que no había sido cierto que Gerald había sido combatido, eliminado en Asua. Gerald le manda a él a incorporarse al grupo de Asua para marchar por el sur hacia la capital y combatir a Santana, pero Pierrot se niega, porque ya el mandato de Charles Gerald estaba desacreditado, tanto por el problema de las tropas que se desencantaron y que no tenían fe en él para continuar, como el levantamiento que había en Haití para sustituir su gobierno, al cual le dieron un golpe de estado el 25 de abril, más o menos al mes de la retirada de Pierrot, y que el día 3 ya el gobierno de Guerrier, un anciano general, estaba en el poder. Guerrier no pudo reorganizar las fuerzas militares para venir a rescatar la República Dominicana, que se había salido de lo que ellos entendían era su posición del Tratado de Basilea, y desde el momento en que Toussaint Louverture vino al país el 26 de enero de 1801. Ellos entendían que esa parte de la isla, parte oriental, donde estamos nosotros, le correspondía, pero Guerrier no pudo organizar las tropas para venir. Entre tanto, en la capital dominicana se trabajaba para la reorganización del gobierno y había una lucha entre los trinitarios y los conservadores, donde Duarte, encabezando a los trinitarios, se oponía al protectorado que estaban pidiendo los conservadores, a los franceses. Y esa contradicción llegó al punto, el 8 de junio, los trinitarios se reunieron con un grupo de soldados de la fortaleza y determinaron dar un golpe militar a la Junta Gubernativa. Y el 9 de junio, Sánchez encabeza ese golpe, es el presidente de la Junta, nombra a Duarte jefe militar hacia el Cibao. Mella, que estaba allá en el Cibao, promueve la presidencia de Duarte. Duarte aceptó. Había movimiento
el mismo Sánchez le escribe el día 5 de julio, diciéndole que eso podía crear una anarquía, un problema. Ya entonces Santana, que había sido mandado a relevar por el coronel Esteban Roque, el día 3 de julio, tuvo el respaldo de todos los militares que habían combatido con él, y ellos plantearon que Santana retornaría, pero retornaría Santana con ellos, porque ellos vinieron con Santana y eran parte de esas tropas de familiares y amigos. Santana, que había tratado de que los sustituyeran por la muerte de su hermano, Ramón Santana, el 15 de junio, al ver sus tropas sublevadas, se unen sus tropas. Entonces, marcha hacia Santo Domingo. Sánchez intenta detenerlo, pero finalmente el mismo Sánchez sale a negociar con él. Santana entra a Santo Domingo. El coronel Alfau arenga a las tropas pidiendo que realmente se levantaran contra la Junta. La Junta terminó cediendo y pasó entonces Santana a querer ser dictador. Pero el cónsul Saint-Denis francés le plantea que era mejor que fuera presidente de la Junta Gubernativa, que era el gobierno que ya se había aceptado, y que desde ahí se conformara una constituyente para elaborar una constitución y que esa constitución dijera el tipo de gobierno que iba a haber, etc. Bueno, pues ya Santana, habiendo derrocado a Sánchez, lo acepta. Y ese 28 de julio declara a los trinitarios traidores a la patria. Consigue el apoyo de la iglesia. Lo cierto del caso es que fueron perseguidos y fueron apresados los trinitarios ya el 22 de agosto. Solamente faltaba el trinitario mayor, que era Duarte, quien, después de haber sido proclamado en Santiago y después de ser declarado traidor, tiene que esconderse, es apresado también y es extrañado del país, sacado del país el 10 de septiembre. El 10 de septiembre de 1844, a escasos meses de la independencia, quedó dividida el gobierno libertador, donde los conservadores se quedaron en el poder y donde los trinitarios salieron del poder, y su principal orientador y guía fue enviado al exilio, y donde Santana continuó su persecución en contra de los trinitarios, fusilando a María Trinidad Sánchez el 27 de febrero de 1845. Santana entonces tuvo que enfrentar su gobierno a otra invasión en Bel-Air y La Estrelleta, donde las tropas que dirigía Santana vencieron. Eso consolidó el gobierno de Santana y selló la proscripción, el alejamiento del país de los trinitarios. El haber tomado los conservadores el poder, aquellos que querían un protectorado, determinó en fin de cuentas lo que ocurrió posteriormente en la Restauración. Si los trinitarios se hubiesen quedado en el poder y hubiesen llevado a cabo la instauración de un gobierno republicano, aún con las pírricas condiciones materiales que tenía el país, que no tenía las condiciones realmente productiva para ser un gobierno capitalista que pudiera tener una democracia representativa, tal vez se le pudo haber buscado la vuelta de alguna otra manera. Pero con los conservadores en el poder, pensando siempre en que otra nación sea que nos proteja,
no la aplicación de la ley, no el respeto de la ley, como decía Juan Pablo Duarte, quien hizo una propuesta para esa constituyente, en el cual planteaba en su artículo número 1 que la ley es la regla a la cual tienen que adaptar sus actos así los gobernantes como los gobernados. Santana no creía en eso. Inclusive cuando se iba a aprobar la constitución, él no estaba de acuerdo y rodeó donde estaban reunidos los constituyentes en San Cristóbal y planteó que no podía aceptar un gobierno civil, sino el gobierno tenía que ser militar, porque él decía que estaba en estado de guerra. Y hubo que entonces enmendar la constitución con el artículo 210, que planteaba entonces lo que él quería. Él entendía que había que ser un dictador, no un demócrata. Eso marcó el rumbo hacia la anexión y la anexión hacia la guerra de la restauración. Hasta hoy lo vamos a dejar aquí. Para entonces nosotros, el próximo miércoles, hablarle de ese periodo que transcurrió entre la continuidad de Santana después de haber expulsado a los trinitarios hasta la guerra de los tabacaleros, que fue lo que permitió que Santana volviera al poder después que había sido objeto de un golpe de Estado mediante la alianza del cónsul francés Ignacio María Segovia y Buenaventura Báez, quien había sido sacado del país por Santana cuando ocupó el poder después, el 1 de septiembre de 1853. Esa historia, los pormenores, lo vamos a narrar en la próxima entrega, el miércoles. Sí le solicitamos a ustedes, amigos y amigas que siguen a Patria para Siempre y Patria para Todos, que también hagan sus investigaciones, que también conversen de historia y que se animen. Si alguien puede agregar cosas de las que hemos dicho, hacerla más clara, pues que lo haga. Porque necesitamos hacer de la búsqueda de la historia nuestra una tendencia que marque un nuevo rumbo, el rumbo de la objetividad, el rumbo de que los partidos políticos se fundamenten en la Constitución y las leyes, para que no hayan tanta gente practicando la envidia, el egoísmo, los chismes entre los partidos. Porque la ociosidad científica, la falta de investigación, crea un vacío en el ser humano que lo hace ser como siente ser. Egoísta sin darse cuenta. A veces la gente critica y maltrata al otro y envidia al otro porque no tiene más nada en el cerebro. Eso fue lo que aprendió. No, tenemos que aprender que hay muchas cosas importantes en la vida de nuestro país que tenemos que ponerla en práctica para que aquí podamos tener un Estado social y democrático de derecho, donde podamos tener una redistribución de los recursos del Estado, que es lo que administra el político, y que el político no tenga tendencia individualista hacia alzarse como el santo y la limosna, y que utilice las elecciones como un trampolín para llegar al poder y robarse lo que le corresponde al pueblo. Necesitamos formar una situación nacional donde la tendencia sea luchar políticamente para que aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Eso lo vamos a alcanzar, pero es trabajando permanentemente. Así que hasta la próxima entrega. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.